Pensé que conocía a mis padres hasta que el electricista encontró lo que escondían en el sótano. El hombre, Benito, salió de las escaleras de madera con el rostro pálido como el papel, salpicado de sudor a pesar del frío húmedo que emanaba de la oscuridad. Llevaba su caja de herramientas en una mano, pero la otra temblaba visiblemente. Me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte, y me apartó de la puerta abierta del sótano. Señorita, susurró, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la entrada de la casa, como si temiera que alguien pudiera oírnos. Tiene que escucharme con atención. Asentí, mi corazón comenzando a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. Lo había llamado por un simple apagón. Un rayo había caído cerca de la mansión de mis padres en Lomas de Chapultepec, y yo, la hija obediente, había venido a asegurarme de que todo estuviera en orden mientras ellos estaban fuera. Encontré la caja de fusibles, continuó Benito, su voz apenas un murmullo. Pero detrás, la pared, sonaba hueca. La moví. Hay una habitación. Una habitación oculta. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Me llevó a un lado, temblando, y susurró, esto no es un sótano, es la escena de un crimen. Llama a un abogado, no a la policía, y no dejes que sepan que lo sabes. El aire se escapó de mis pulmones. Mis oídos zumbaban. Caminé como en un trance hacia la puerta del sótano, ignorando su intento de detenerme. Con la luz de mi teléfono, bajé las escaleras. El olor a humedad y polvo fue reemplazado por algo más, el olor a papel viejo y a secretos guardados demasiado tiempo. Allí estaba, un panel de madera mal disimulado. Lo empujé. Detrás, una pequeña oficina clandestina. Archivadores, una computadora, una trituradora de papel. La luz de mi teléfono se posó sobre una pila de carpetas en el escritorio. En la etiqueta de la primera, escrita con una caligrafía dolorosamente familiar, estaba mi nombre. Vi los documentos en su interior, vi las firmas falsificadas, y mi vida, todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma, se hizo pedazos. Mi nombre es Citlali Reyes, tengo 28 años. Para mi familia, soy la artista fracasada, la oveja negra que juega con barro y cuero mientras ellos construyen un imperio. Para el mundo, soy un secreto. Y en ese momento, en ese sótano frío y oscuro, descubrí que para mis padres, yo era algo mucho peor, una herramienta, una coartada, un nombre para firmar sus crímenes. Para entender cómo llegué a ese sótano, tienes que entender mi lugar en el universo de los reyes. Mi padre, Hernán, es un hombre esculpido en la ambición, definido por sus trajes italianos y su obsesión por el estatus. Mi madre, Lidia, es su eco, una mujer cuya lealtad y afecto se miden en quilates y saldos bancarios. Y luego está mi hermano mayor, Damián, el heredero perfecto, el niño de oro, mi torturador personal desde la infancia. Su mundo es la mansión en Lomas de Chapultepec, una fortaleza de cristal y mármol construida sobre cimientos de desdén. Mi mundo era mi pequeño taller en la colonia Roma, un santuario de olores a cuero crudo, hilos de colores y la silenciosa dignidad de crear algo con mis propias manos. Mi vida con ellos ha sido una colección de pequeñas heridas, un museo del dolor cuyas exposiciones solo yo podía ver. Recuerdo mi 25º cumpleaños. Coincidía, con una semana de diferencia, con el de Damián, así que la familia siempre celebraba una única cena para ahorrar tiempo. Estábamos en un restaurante absurdamente caro en Polanco. A Damián le entregaron una pequeña caja de terciopelo. Dentro, las llaves de un Audi nuevo. Hubo aplausos, besos, brindis. Cuando los focos se apagaron, mi padre se deslizó por la mesa y me puso en la mano un billete arrugado de 500 pesos. Para que te compres algo decente, dijo, su voz un murmullo condescendiente. Y dejes de gastar en tus pedazos de cuero. No me miró a los ojos. Forcé una sonrisa, la misma que había perfeccionado durante años, una máscara de gratitud para ocultar la humillación. Gracias, papá, dije, y guardé el billete. El dinero quemaba en mi bolsillo, no por su valor, sino por su peso simbólico. Era el precio que le ponían a mi existencia, 500 pesos. Un año después, durante otra cena familiar, Hernán estaba eufórico.
Su compañía, Distribuciones Reyes, acababa de asegurar la exclusividad de una marca de artículos de lujo que estaba explotando en el mercado internacional. Raíz Creadora, dijo, saboreando el nombre. Artesanía mexicana, pero con clase. Calidad de exportación. Más de 200 millones de pesos en ventas el año pasado. El contrato de mi vida. Luego, giró su rostro hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y lástima. «¿Ves, Citlali?», dijo, como si me estuviera enseñando una lección vital. «Esto es un negocio de verdad. Esto es crear un legado. No las pulseras que vendes en el mercado de Coyoacán». Yo asentí en silencio, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. No era solo la comparación, era la absoluta ceguera, la ironía tan densa que casi podía tocarla. Él no tenía idea. No podía tenerla. La pieza central de mi Museo del Dolor, sin embargo, fue el día en que Damián fue ascendido a vicepresidente en la empresa de papá. Hubo una fiesta, por supuesto. Decenas de personas en el jardín de la mansión. Pasé una semana entera diseñando y confeccionando a mano un portafolio de cuero para él. Usé la mejor piel, cosí cada puntada con hilo encerado, grabé sus iniciales con una discreta elegancia. Era, sinceramente, una obra de arte. Se lo entregué frente a un grupo de sus amigos y socios. Lo abrió, sacó el portafolio, lo examinó por un segundo y soltó una risa corta y despectiva. «Gracias, hermanita», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Supongo que servirá para llevar mis sándwiches a la oficina». Las risas que siguieron, agudas y crueles, se clavaron en mí. Mientras ellos reían, mi mente, fría y analítica, evaluó el objeto de su burla. «La cartera Gucci que usa», pensé, «es de piel sintética barata. Basura producida en masa. Las costuras se romperán en un año». Devolví la sonrisa vacía y me retiré a un rincón, convirtiéndome, una vez más, en un fantasma en mi propia casa. Mi doble vida era mi único mecanismo de defensa. Era un acto de equilibrio sobre una cuerda floja que yo misma había tensado. Una semana después de la fiesta de Damián, durante el desayuno del domingo, anuncié mi próximo movimiento. «Tengo que ir a Oaxaca unos días», dije casualmente, sirviéndome café. «Hay una feria de artesanos importante, quiero buscar nuevos proveedores de pigmentos naturales». Mi madre, Lidia, suspiró con el dramatismo de una actriz de telenovela. Dejó su taza de porcelana con un pequeño chasquido. «Otro viaje inútil. ¿Cuándo vas a entender, Citlali, que no se puede vivir del aire y los sueños hippies?» Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico financiero. Simplemente negó con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de desaprobación. Era su forma de decir, «eres un caso perdido». Damián, por supuesto, no perdió la oportunidad. ¿Proveedores? ¿Para qué? Para hacer más carteras para sándwiches, soltó con una sonrisa socarrona. Yo mantuve mi máscara de serenidad. «Es una inversión en mi arte», respondí con calma. Era la frase que siempre usaba, la que sabían que no podían rebatir sin sonar como unos completos materialistas, aunque lo fueran. La realidad, por supuesto, era otra. No iba a buscar proveedores. Iba a supervisar mis talleres. La verdad es que volé a Oaxaca en primera clase. Me registré en el hotel más lujoso del centro histórico. Al día siguiente, un coche privado me llevó a las afueras de la ciudad, a un complejo de talleres impecables donde más de 50 artesanos expertos trabajaban exclusivamente para mí. Pasé 3 días revisando prototipos para la nueva colección de invierno, aprobando presupuestos de producción que superaban el ingreso anual de mi padre. Y negociando con un equipo de logística internacional para abrir un nuevo canal de distribución en Japón. Amaba esos viajes. Eran el único momento en que el peso del apellido Reyes se desvanecía. Allí, no era la decepción de la familia. No era la artista pobre. Era Citlali, la fundadora y directora de Raíz Creadora, una marca que se estaba convirtiendo en sinónimo de lujo y autenticidad en todo el mundo. Era la mujer cuya visión estaba redefiniendo la artesanía mexicana a escala global.
Una vez, mi madre vio un cargo de un hotel de lujo en un estado de cuenta que llegó por error a la casa. ¿Cómo pagaste esto?, preguntó, sus ojos entrecerrados con sospecha. Me encogí de hombros, restándole importancia. Conseguí una buena oferta con puntos de la tarjeta. Tuve suerte. La mentira salió con facilidad. Se habían acostumbrado tanto a mi imagen de fracasada que eran incapaces de imaginar una realidad diferente. Su desprecio era, irónicamente, mi mejor camuflaje. Y yo lo usaba sin piedad para proteger el único lugar donde era verdaderamente yo misma. El principio del fin llegó disfrazado de una tormenta de verano. Una de esas tormentas furiosas y repentinas que azotan la Ciudad de México, arrancando árboles y convirtiendo las calles en ríos. Yo estaba en mi taller, lijando el borde de un bolso de piel de venado, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Citlali, cariño, su voz sonaba tensa, casi apurada. Tu padre, tu hermano y yo estamos atrapados en la casa de Valle de Bravo. La carretera está cerrada por deslaves. ¿Podrías ir a la casa? Con esta tormenta, me preocupa que algo pase. ¿Qué pase qué, mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues, no sé. Que se vaya la luz, que se active la alarma. Ya sabes. Solo ve a asegurarte de que todo esté bien. De todos modos, tú nunca haces nada los fines de semana, ¿verdad? La puya final, tan casual como siempre. Me mordí la lengua para no responder. Está bien, mamá. Iré para allá, dije, mi voz plana. Colgué y me quedé mirando la pared. La hija responsable. La que no tiene vida propia y siempre está disponible. Con un suspiro de resignación, cerré el taller y conduje bajo la lluvia torrencial hacia Lomas de Chapultepec. La mansión estaba oscura y silenciosa, una bestia dormida bajo el aguacero. Me sentía como una intrusa, como siempre. Entré y encendí algunas luces. El silencio era denso, pesado. Me preparé un té y me senté en el salón, mirando las gotas de lluvia golpear los enormes ventanales. Afuera, el cielo se iluminó con un destello blanco y cegador, seguido casi instantáneamente por un trueno que sacudió la casa hasta sus cimientos. Y entonces, la oscuridad fue total. Un rayo. Había caído cerca. Muy cerca. Las luces de emergencia se encendieron, arrojando un resplandor fantasmal sobre los muebles caros. Esperé unos minutos, pero la energía no regresó. Revisé el panel de interruptores en el pasillo, pero todo parecía estar en su lugar. El problema era más grande. Con un gruñido de frustración, saqué mi teléfono y busqué electricista de emergencia 24 horas. El primer número que contestó fue el de un hombre con una voz tranquila y profesional. Benito. Estaré allí en 30 minutos, señorita, dijo. Media hora después, Benito estaba en la puerta, empapado pero sonriente. Le expliqué la situación. Con su linterna, revisó el panel principal, los interruptores, las conexiones visibles. Frunció el ceño. El problema no está aquí, dijo finalmente. Debe ser algo en la línea principal que entra a la casa. ¿Dónde está la caja de fusibles maestra? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Solo había un lugar posible. En el sótano, respondí, mi voz apenas un susurro. Creo que está en el sótano. El sótano siempre había sido un territorio prohibido para mí. Desde que tengo memoria, mi padre había insistido en que era un lugar peligroso, lleno de cables viejos y moho. No hay nada para ti ahí abajo, Citlali, decía. Y yo, como siempre, obedecía. Benito y yo nos paramos frente a la pesada puerta de madera. Estaba cerrada con un candado industrial que parecía completamente fuera de lugar en una casa como esta. Voy a tener que cortarlo, dijo Benito, sacando unas cizallas de su bolsa. El sonido del metal cortando el metal resonó en el pasillo silencioso. La puerta se abrió con un gemido largo y polvoriento, liberando una ráfaga de aire frío y viciado. Bajamos las escaleras de cemento, el haz de nuestras linternas cortando la oscuridad. El lugar olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. Las paredes estaban desnudas, el suelo era de hormigón.
En un rincón, apiladas, había cajas viejas con decoraciones navideñas y muebles cubiertos de sábanas blancas. Allí está, dijo Benito, apuntando con su linterna a una gran caja de metal gris en la pared del fondo. La caja de fusibles maestra. Se acercó y comenzó a trabajar. Yo me quedé atrás, sintiendo una opresión en el pecho. Algo en ese lugar se sentía mal. Mientras él revisaba los circuitos, mi linterna vagaba por la habitación. Fue entonces cuando lo noté. Detrás de la caja de fusibles, la pared no parecía uniforme. Había una delgada línea, casi invisible, que delineaba lo que parecía ser un marco. Benito también lo vio. Terminó su revisión y se acercó a la pared. La golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue hueco. Se miraron, sus ojos reflejando la misma pregunta. Usando un destornillador grande como palanca, lo insertó en la grieta y tiró. Con un crujido de madera vieja, un panel entero de la pared se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad aún más profunda. Fue entonces cuando la historia que les conté al principio sucedió. Benito entró primero. Salió segundos después, pálido como un fantasma, y me susurró esa advertencia que cambiaría mi vida para siempre. Cuando él se fue, después de que le rogué que se marchara, entré en la habitación secreta. No era grande, apenas del tamaño de un armario, pero estaba equipada como una oficina. Una silla, un escritorio, una computadora de última generación y varios archivadores de metal con cerradura. Una de las cerraduras estaba forzada, probablemente por el mismo Benito. Abrí el cajón. Dentro, había docenas de carpetas. Tomé la primera. Empresas fantasma, Caimán. Mi corazón se detuvo. Abrí otra. Transacciones no declaradas. Mi respiración se volvió superficial. Y entonces, vi la tercera carpeta. En la etiqueta, escrita con la letra pulcra y controlada de mi madre, estaba mi nombre, Citlali Reyes, Proyecto RC. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Dentro, había documentos de constitución de una empresa en Delaware, Estados Unidos. Una empresa fantasma, con una cuenta bancaria asociada. El director de la empresa era yo. Mi dirección era la de la casa familiar. Y allí, en la parte inferior de cada página, estaba mi firma. O, más bien, una falsificación experta de mi firma. Había estados de cuenta, transferencias de cientos de miles de dólares, transacciones que no podía comprender. Habían estado usando mi identidad, mi perfil bajo de artista pobre que nadie investigaría, como el vehículo perfecto para lavar su dinero sucio. La coartada perfecta. La hija fracasada, invisible, era su escudo. Caí de rodillas en el suelo frío de hormigón, con los documentos esparcidos a mi alrededor. El sonido que salió de mi garganta no fue un grito. Fue un gemido ahogado, el sonido del alma de una hija rompiéndose. El tiempo pareció detenerse en esa habitación sin ventanas. El único sonido era el de mi propia respiración irregular y el latido frenético de mi corazón. Por un momento, el dolor fue tan agudo, tan físico, que sentí que me ahogaba. La traición era un veneno helado que se extendía por mis venas. No era solo el crimen, el fraude, el uso de mi nombre. Era la intención detrás de todo. Era la culminación de 28 años de ser invisible, de ser menospreciada. Ahora entendía por qué. Mi fracaso era necesario para su éxito. Mi invisibilidad era su mejor coartada. Y entonces, en medio de ese torbellino de dolor, un recuerdo fugaz me golpeó con la fuerza de un relámpago. Tenía 6 años. Estaba sentada en las rodillas de mi padre en el jardín trasero de nuestra antigua casa, antes de la mansión, antes del dinero. El sol era cálido. Él sostenía mi mano, guiando un lápiz sobre un cuaderno. Mira, Situ, me dijo, su voz entonces suave y llena de orgullo. Así se dibuja un árbol. Primero las raíces, fuertes y profundas. Luego el tronco. Y después, las ramas, que se extienden para tocar el cielo. Una lágrima solitaria, caliente y amarga, rodó por mi mejilla y cayó sobre un estado de cuenta bancaria de las Islas Caimán. El hombre que me enseñó a crear belleza,
pensé, usó mi nombre para crear esta inmundicia. Esa lágrima fue la última que derramé por ellos. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se endureció, cristalizándose en una calma glacial, en una claridad afilada como el vidrio roto. Me levanté. Mis movimientos eran deliberados, precisos. Saqué mi teléfono y, con manos firmes, comencé a fotografiar cada página de cada documento. Cada firma falsificada, cada estado de cuenta, cada correo electrónico impreso. Creé una copia de seguridad en una nube encriptada. Cuando terminé, salí de la habitación secreta y volví a colocar el panel en su sitio. Subí las escaleras y cerré la puerta del sótano. La casa seguía en penumbra, iluminada solo por las luces de emergencia. Me senté en el sofá del salón, en la oscuridad, y marqué un número de mi lista de contactos. Un número que mi familia no sabía que existía. Despacho Montoya, buenas tardes, contestó una voz profesional. Comuníqueme con el licenciado Montoya, por favor, dije, mi propia voz sonando extraña, distante, pero increíblemente firme. Dígale que llama, Raíz. Tenemos que liquidar un contrato. La guerra había comenzado. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima. Iba a ser el arma. Mis padres y Damián regresaron al día siguiente, quejándose del tráfico y del pésimo servicio en Valle de Bravo. Encontraron la casa con la electricidad restaurada y a mí sentada en la cocina, leyendo un libro. Ah, sigues aquí, fue el saludo de mi madre. ¿Pasó algo? Se fue la luz. Llamé a un electricista. Ya está arreglado, respondí sin levantar la vista de mi libro. Actué con la normalidad que ellos esperaban de mí, sumisa, callada, intrascendente. Durante los siguientes 3 días, me convertí en la mejor actriz del mundo. Soporté sus comentarios condescendientes, sus miradas de reojo, su indiferencia. Pero debajo de mi fachada de calma, se estaba gestando una tormenta. Cada hora que pasaba, el licenciado Montoya y su equipo trabajaban febrilmente, preparando el arsenal legal que estaba a punto de desatar. El miércoles por la tarde, hice la llamada. Marqué el número de mi padre. Papá, dije, inyectando un tono de vacilación en mi voz. Estaba pensando, sé que las cosas han estado un poco tensas. Y quiero agradecerte. Por todo. Me gustaría invitarlos a todos a cenar el sábado. En Dulce Patria. Yo pago. Para celebrar tu éxito con la empresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su rostro, la sorpresa mezclándose con el desprecio. Yo, invitándolos a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Era tan absurdo que tenía que ser verdad. Su ego era un animal voraz, y yo le estaba ofreciendo el cebo perfecto. Vaya, Citlali, dijo finalmente, con un tono de diversión condescendiente. Eso es, inesperado. ¿Estás segura de que puedes pagarlo? He estado ahorrando, mentí. Por favor, papá. Significaría mucho para mí. Está bien, aceptó, como si me estuviera haciendo un favor. Allí estaremos. Colgué y respiré hondo. La trampa estaba puesta. Luego, hice una segunda llamada. Tía Elodia, dije cuando mi tía contestó. ¿Estás libre el sábado por la noche? Hay una cena familiar a la que realmente necesito que vengas. Necesitaba un testigo. Necesitaba un aliado. Y, sobre todo, necesitaba que alguien viera la verdad cuando finalmente saliera a la luz. Dulce Patria es un lugar diseñado para impresionar. Sus paredes están adornadas con arte mexicano contemporáneo, la iluminación es tenue y la atmósfera está cargada de susurros de poder y dinero. Cuando llegué, ellos ya estaban allí, sentados en la mejor mesa, la que había reservado bajo el nombre de Montoya. Mi tía Elodia, una mujer de ojos amables y sonrisa genuina, ya estaba con ellos, luciendo visiblemente incómoda. Mi familia estaba en su elemento. Mi padre, Hernán, llevaba un reloj que costaba más que mi taller. Mi madre, Lidia, lucía un collar de diamantes que captaba la luz de las velas. Damián bebía un whisky de malta única, con aire de aburrimiento estudiado.
Parecían una postal de la riqueza y el éxito. Una mentira bellamente empaquetada. Llegas tarde, Citlali, fue el saludo de mi padre, sin mirarme. El tráfico, respondí, sentándome junto a mi tía, quien me dio un apretón tranquilizador en el brazo. La cena transcurrió como un guión predecible. Ellos hablaban de sus recientes vacaciones en Aspen, de la nueva remodelación del club de campo, de los planes de Damián para comprar un departamento en Miami. Yo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando. Era la espectadora de una obra que había visto 1000 veces. El punto culminante, como siempre, llegó con el plato fuerte. Mi padre levantó su copa de vino. Quiero proponer un brindis, anunció, su voz resonando con autoridad. Todos en la mesa levantaron sus copas, excepto yo. Por el éxito. Por nunca volver a la miseria de la que salí, y por asegurar que mi familia nunca la conozca. Mientras decía esto, sus ojos se posaron en mí. Fue una mirada fugaz, pero cargada de significado. Era una advertencia, un recordatorio de mi lugar. Para él, yo era la personificación de esa miseria que tanto temía, la artista pobre, el fracaso que amenazaba con manchar su imagen impecable. Mi tía Elodia notó la mirada y frunció el ceño. Damián, sintiendo la tensión, decidió echar más leña al fuego. Me miró de arriba abajo, evaluando mi sencillo vestido negro, el único decente que tenía. Tengo que admitir que estoy impresionado, hermanita, dijo con una sonrisa torcida. No solo por el restaurante, sino porque tu vestido no parece hecho con una cortina vieja. ¿Estás mejorando tu estilo o simplemente te endeudaste para esta noche? Esa fue la última vez. La última humillación. El último clavo en el ataúd de la familia Reyes. Sentí como algo dentro de mí se rompía y se reacomodaba en una nueva forma, dura y afilada. Levanté la vista de mi plato, lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en años. Y era aterradora. De hecho, Damián, dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí. Hablemos de finanzas. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi padre frunció el ceño, molesto por la interrupción. Mi madre parecía confundida. Solo mi tía Elodia me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido. De mi bolso, saqué un objeto pequeño y negro, un proyector portátil. Lo coloqué sobre la mesa, lo encendí y apunté el haz de luz hacia la pared blanca y lisa junto a nuestra mesa. Un cuadrado de luz brillante apareció, atrayendo la atención de algunos comensales cercanos. Ya que estamos celebrando el éxito, comencé, mi voz clara y resonante en el murmullo del restaurante, yo también quiero hacer un brindis. Un brindis a la verdad. Con un clic en el control remoto que sostenía en mi mano, la primera imagen apareció en la pared. Diapositiva 1, una fotografía nítida y bien iluminada de la oficina secreta en el sótano. Se podía ver claramente el escritorio, la computadora, los archivadores. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Damián se quedó paralizado, con la copa de whisky a medio camino de sus labios. ¿Reconocen este lugar?, pregunté retóricamente. Está justo debajo de la sala donde ven la televisión todas las noches. Otro clic. Diapositiva 2, un primer plano de un documento de constitución de empresa. El nombre de la empresa era RC Holdings Inc. Y debajo, en la línea del director, mi nombre, Citlali Reyes, con mi firma falsificada. La imagen era tan clara que se podían ver las fibras del papel. Curioso, ¿verdad?, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa. Nunca he estado en Delaware. Y definitivamente nunca firmé esto. La respiración de mi padre se volvió pesada. Mi madre empezó a negar con la cabeza, murmurando no, no, no. Otro clic. Diapositiva 3, el elegante logo de Raíz Creadora llenó la pantalla. Me detuve detrás de la silla de mi padre. Me incliné hacia él, mi aliento cerca de su oído. «Lo reconoces, ¿verdad, papá?», susurré. «Tu producto estrella. La columna vertebral de Distribuciones Reyes».
La marca que te hizo sentir que habías escapado de la miseria para siempre. Él no se movió. Estaba petrificado. Y entonces, el golpe final. Otro clic. Diapositiva 4. Una fotografía profesional mía. No la Citlali del vestido sencillo, sino una mujer con la mirada directa, vestida con un traje de diseñador, emanando poder y confianza. Debajo de la foto, un texto simple y devastador: Citlali Reyes, fundadora y CEO, raíz creadora. Me erguí y hablé para que todos en la mesa me oyeran. Toda tu carrera, papá. Esta casa. Los coches. Los viajes. El whisky caro de Damián. El collar de mamá. Todo, cada centavo, ha sido financiado por su fracasada hija. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. Y mientras yo construía un imperio basado en la honestidad y el trabajo duro, ustedes usaron mi nombre para cometer sus crímenes. Saqué una carpeta de mi bolso y la dejé caer sobre la mesa con un ruido sordo. Esta es una copia de la notificación de terminación inmediata de todos los contratos de distribución entre Raíz Creadora y Distribuciones Reyes. Fue enviada a su junta directiva y a sus inversionistas hace exactamente 10 minutos por el licenciado Montoya. A partir de este momento, su empresa no tiene producto que vender. La explosión no fue ruidosa. Fue una implosión silenciosa y catastrófica. La realidad se derrumbó sobre la mesa de los reyes, y cada uno reaccionó a su manera. Hernán, mi padre, el hombre que construyó su identidad sobre una imagen de control y poder, se desmoronó. Su rostro, antes rojo de arrogancia, se tornó de un gris ceniciento. Se llevó una mano al pecho, sus dedos torpes buscando el nudo de su corbata de seda como si de repente lo estuviera estrangulando. Jadeaba, emitiendo pequeños sonidos guturales, como un animal herido. Sus ojos, que siempre me habían mirado con desdén, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en la imagen proyectada en la pared, llenos de un terror puro y absoluto. No era el miedo a la cárcel, era el miedo a la aniquilación de su estatus, a volver a ser el hombre pobre del que siempre había huido. Lidia, mi madre, reaccionó con la histeria que siempre había usado como arma y escudo. El barniz de dama de sociedad se resquebrajó, revelando el pánico que había debajo. No, gimió, su voz aguda y temblorosa. Se giró hacia mí, sus ojos suplicantes. Citlali, por favor, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Yo soy tu madre. Intentó levantarse, quizás para abrazarme, para apelar a una piedad que ya no existía, pero sus piernas flaquearon y se desplomó de nuevo en la silla, sus sollozos ahora audibles para las mesas cercanas. Damián, el príncipe heredero, simplemente se apagó. La sonrisa burlona se borró de su rostro, reemplazada por una expresión de incredulidad vacía. Su copa de whisky se le resbaló de los dedos y cayó sobre el mantel blanco, derramando el líquido ámbar antes de rodar y estrellarse contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose fue el único ruido agudo en medio del silencio tenso. Se quedó mirando el desastre, como si en ese pequeño accidente viera el reflejo de la ruina total de su futuro. El Audi, el departamento en Miami, la vida fácil, todo se había evaporado. Mi tía Elodia me miraba, no con sorpresa, sino con una profunda tristeza y una pizca de orgullo. Me tomó la mano por debajo de la mesa. Estaba fría como el hielo. Los otros comensales, que al principio solo habían lanzado miradas curiosas, ahora estaban en silencio, algunos grabando descaradamente con sus teléfonos. La humillación de la familia Reyes no era un asunto privado. Se había convertido en un espectáculo público. Me quedé de pie, observando la carnicería emocional que había creado. No sentía placer. No sentía alegría. Solo un vacío inmenso y una sensación de finalidad. El capítulo de mi vida como la víctima de los Reyes había terminado. Me incliné sobre la mesa, asegurándome de que mi padre me escuchara a través de su pánico. Y una cosa más, dije, mi voz tranquila, casi conversacional. El licenciado Montoya, mi abogado, ya ha presentado una denuncia formal ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Adjuntó un portafolio digital con todas las fotografías que tomé en el sótano.
Vi un espasmo de puro terror cruzar su rostro. Parece que les interesará mucho saber cómo Distribuciones Reyes ha estado, digamos, optimizando sus declaraciones de impuestos durante la última década. Finalmente, me dirigí a los tres, mi familia, o lo que quedaba de ella. Mi mirada pasó de la figura temblorosa de mi madre, al rostro vacío de mi hermano, y finalmente se posó en los ojos aterrorizados de mi padre. Mi frase final para ellos no fue un grito. Fue una sentencia, pronunciada con la frialdad de un juez. Ustedes me llamaron su vergüenza, dije, cada palabra cayendo como una losa de granito. Ahora disfruten explicarle al mundo lo que es la verdadera vergüenza. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Puse una mano en el hombro de mi tía Elodia. Vámonos, tía. Ella se levantó y, juntas, caminamos hacia la salida del restaurante. No miré hacia atrás. Podía sentir las miradas de todos los comensales sobre nosotras, pero no me importaba. Detrás de mí, dejaba las ruinas de una familia, un imperio construido sobre mentiras y la vida de una hija que se negaron a ver. Al salir a la noche fresca de la Ciudad de México, el aire se sintió diferente. Más ligero. Respiré hondo, llenando mis pulmones con él. Era el aire de la libertad. Una libertad ganada a un precio terrible. El camino que tengo por delante es incierto. La batalla legal será larga y sucia. Las cicatrices de mi pasado nunca desaparecerán del todo. Destruye a mi familia para salvarme a mí misma. Sé que obtuve justicia, pero a un costo inmenso. Y ahora, en las noches de silencio, cuando el único sonido es el de mis herramientas trabajando el cuero en mi taller, todavía me pregunto, con una honestidad brutal que me asusta, ¿fui yo la villana de mi propia historia? ¿Soy yo la mala?